desigualdad, la corrupción. Intervención en crisis con niños víctimas de desastres. Sabemos como promotores de la salud que los desastres naturales son provocados por la explotación de los recursos, ¿no? Y que la explotación de los recursos ha provocado el calentamiento global y las consecuencias que ha traído. Es un fenómeno natural. El que los edificios se caigan porque estén mal construidos por la corrupción, eso ya no es un fenómeno natural, ¿no? El que la gente construya en las barrancas a punto de caerse con las lluvias tampoco es un fenómeno natural. La lluvia es un fenómeno natural, pero todo lo demás, digamos, el determinante social que provoca que los humanos sufran lo que sufren por los desastres naturales es la propia construcción de la sociedad y sus dinámicas de funcionamiento. Y bueno, también sabemos que en los desastres que ocurren en la humanidad alteran la vida de millones de niños de cualquier edad y de cualquier grupo étnico, religión y nacionalidad, ¿no? Y la pandemia de COVID-19 se considera un desastre porque hay miles de muertos, porque ya hay bueno, no quiero hablar de muertos, pero pues han sido afectados un número muy grande de personas y de niños. Y a la hora de trabajar con niños, nosotros como promotores de la salud, pues tenemos que tomar en cuenta ciertas características. El grupo de niños, digamos, de 4 a 17 años se diferencia del grupo de las personas adultas o de los adolescentes o de los adultos mayores por las siguientes características, ¿no? Al trabajar con niños de entre 4 y 17 que han experimentado o que están experimentando un desastre, debemos considerar las necesidades especiales de este grupo, ¿no? Una de ellas es que son vulnerables. La vulnerabilidad de los niños los hace un grupo especial y también los síntomas que pueden presentar, ¿no? ¿Qué es un síntoma? Bueno, un síntoma es un elemento subjetivo, algo que uno siente, que son señales de malestar o de sufrimiento físico o psicológico que experimentamos, ¿no? Eso sería un síntoma. No estamos nosotros funcionando como médicos, ni es nuestro interés, pero sí hay síntomas que podemos ayudar a atender como promotores de la salud. Entonces, volviendo al asunto de la vulnerabilidad, ¿por qué decimos que este grupo etario de niños de 4 a 17 presenta cierta vulnerabilidad? Y son varias las razones. La primera es que los niños se encuentran en algún momento clave de su desarrollo psicoemocional, sexual, social, etcétera. En un momento clave de su desarrollo. Y el desastre puede alterar este desarrollo, ¿sí? Porque altera el ambiente que los rodea. Entonces, no sé, un niño de 5 años o de 4 que está justo construyendo una estabilidad emocional, le viene un desastre, pues su desarrollo se ve impactado por este evento, ¿no? También resulta que la capacidad del entorno de brindar los cuidados y la contención necesarios para que el niño siga creciendo y desarrollándose de la mejor manera, pues se ven afectadas, ¿no? Entonces no son atendidos y cuidados de igual manera, también por eso son vulnerables, porque ellos no se pueden proveer de ciertas cosas, ¿no? Y si dentro del desastre resulta que los padres y el entorno y la escuela son afectados, pues ellos no pueden proveerse de aquello que les proveían, de la seguridad y del desarrollo que les proveía su entorno. Y el último punto sería que el poder interpersonal e institucional de los niños para abogar por sus propias necesidades y por sus derechos es limitado en la cultura occidental adultocentrista. No es, a ver, necesito ayuda, ¿no? Los niños en nuestra cultura pues son seres que no se pueden representar a sí mismos de manera legal. Tienen que tener 18 años, por ejemplo, para hacer una demanda, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el poder interpersonal
los niños, de poder ir a hablar con la maestra, con la directora y decir, oiga, la maestra me está eh, presionando o me maltrata, señora directora. Pues, difícilmente un niño tiene esa capacidad interpersonal de acción, ¿no? Y de manejo, y difícilmente también tiene pues capacidades institucionales para abogar por sus propios derechos y necesidades. Entonces, estos elementos hacen que la población infantil sea más vulnerable que otras y que requieran determinada atención para garantizar el bienestar físico y psicológico durante los desastres. Pero obviamente lo de garantizar pues es una palabra idealista, ¿no? No hay manera de garantizar. Se podría mejorar simplemente. Lo que podemos esperar, yo estuve como pensando y averiguando en algunos documentos, lo que se puede esperar de los niños que están viviendo en este momento la pandemia serían síntomas típicos, o sea que prácticamente normal que se presenten. Algunos podrían ser considerados como los neurofisiológicos. Déjame buscar un ejemplo. Una afectación neurofisiológica podría ser, por ejemplo, estar súper alterado, tener movimientos incontrolados, ¿no? Etcétera. Puede haber afectaciones físicas, en realidad que son de orden emocional, pero su manifestación es física, como falta de apetito o aumento de apetito, comer por ansiedad muchísimo, falta de sueño, o por el contrario, el sueño como fuga de la realidad, ¿no? Dolores de estómago, náuseas, hipocondria, ¿no? Estar como observando mucho el propio cuerpo, viviendo dónde me duele, qué no me duele, cómo estoy, por la ansiedad que provoca el que estemos en una enfermedad que puede afectar a cualquiera. Otros síntomas típicos tienen que ver ya con los emocionales y de conducta, ¿no? Los niños pueden ponerse hiperactivos o al revés, como más pasivos, pueden estar agresivos, pueden estar tristes o pueden estar falsamente contentos, ¿no? Como en un episodio así de euforia que en realidad está escondiendo otras cosas como miedo, tristeza, dolor. Pensemos en niños que pueden estar preocupados porque sus padres salen a trabajar diario o algún miembro de la familia, y entonces sienten como la sombra de la posibilidad de la enfermedad y de la muerte, ¿no? Cercana a ellos. Y los síntomas atípicos menos comunes y que no se resuelven tan rápido como los primeros, ya serían una depresión como tal, trastornos de ansiedad ya, trastorno de ansiedad que un psiquiatra podría diagnosticar como tal y trastorno de estrés postraumático, ¿no? Nosotros, bueno, no somos psicólogos ni tenemos la intención de intervenir desde ese lugar, pero sí solemos hacer como un diagnóstico, un mapa de con quién vamos a trabajar y cómo puede encontrarse esa población con la cual vamos a trabajar, ¿no? Entonces sí tenemos que saber que en términos generales, por todo lo anterior, las personas que nosotros vamos a encontrar son personas, niños, jovencitos, que pierden la confianza básica en el entorno, porque el entorno dejó de ser como era. Y también pueden perder la confianza básica en los cuidadores, porque los cuidadores también están resultando vulnerables al desastre que se está viviendo. Y los niños, en consecuencia, viven una exposición más directa a este desastre porque sienten que el adulto que los protegía, que si bien era una barrera, el adulto también está amenazado. Entonces se sienten más directamente amenazados en su vida y en su salud y en su integridad, ¿no? Entonces esto pues provoca estrés, por lo menos. ¿Qué tipo de intervención podemos hacer? Pues intervenciones con juegos, porque estamos hablando de
población infantil. Aquí lo que notamos es que los niños que han experimentado situaciones desastrosas con eventos como las epidemias o las pandemias sufren impactos psicoemocionales que se reflejan de distintas maneras, ¿no? Como ya dijimos. Y el simbolismo no verbal del juego permite que ellos se expresen con la experiencia del juego y comuniquen lo vivido para poderlo elaborar, para poderlo digerir y para poderle dar otro significado. Porque aquello que permanece fuera de la palabra, que no se verbaliza y se queda nada más en la fantasía y en la cabeza dando vueltas y no sale, pues va a salir de alguna manera patológica en algún momento, ¿no? Entonces el juego se utiliza como un modo de expresión. ¿Por qué? Pues precisamente por su carácter simbólico, que facilita el procesamiento de las vivencias y de los estímulos que pueden haber sido abrumadores y de las emociones difíciles de tramitar. Ahora nosotros como promotores de la salud, las respuestas que vamos a dar a través de nuestras intervenciones con juego y con creatividad como vehículos de salud, vamos a contribuir a que los niños o las personas con quienes estamos realizando esta intervención vivan por lo menos por un rato un ambiente emocional más seguro, de contención, de intercambio, de ideas o de sensaciones o incluso de angustias y de apoyo, ¿no? Y esto hace recordar pues que hay otras cosas, que no todo es el miedo, la cercanía de la muerte, la vulnerabilidad, ¿no? Porque estoy viviendo otras cosas y compartiendo otras cosas con personas que están viviendo lo mismo que yo. Y sin embargo, estamos creando entre nosotros un momento de confort emocional, de contención, de intercambio, de apoyo a través de algo tan sano como el juego o como la lectura de cuentos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede al final? Pues que este tipo de metodologías que utilizamos pueden ayudar a los niños a alcanzar la comprensión emocional de lo vivido, aunque ellos no lo puedan traducir en las mismas palabras que nosotros, sí van a comprender adentro de sí que estaban asustados y que a lo mejor ahorita después de haber sido invitados a formar parte de un taller o de alguna intervención van a estar un poco menos asustados, porque ya escuché que mi vecino también y fulano también, y él cuando está asustado lo que hace es pedirle a su abuelita que le cuente un cuento, otro lo que hace es pues, llorar, otro lo que hace es dibujar, qué sé yo, ¿no? Vamos viendo que somos personas que vivimos lo que viven los demás humanos. Entonces esto hace que los niños puedan ayudarse a comprender las emociones que están viviendo, ¿no? Entender que están viviendo cosas fuertes y difíciles. Sabemos todos que una de nuestras principales herramientas pues es la empatía, ¿no? Si alguien no siente empatía por los demás, si no le gusta el trabajar con personas, pues yo creo que de entrada no es promotor de la salud. La empatía es una herramienta básica si se da de manera auténtica y espontánea. No podemos forzarnos a ser empáticos. Si a mí me dicen vete a trabajar con un grupo de violadores, yo no voy a ir porque yo no voy a tener empatía. Les voy a mentar la madre a todos si no es que se la rompo, entonces ni voy. Nosotros vamos a trabajar con grupos con los cuales nos sintamos identificados, con los que nos sintamos a gusto, con los cuales sintamos que podemos desarrollar nuestra empatía auténtica. La empatía falsa no existe, no sería empatía, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo fomentamos la empatía? Pues nos conectamos con nuestro niño. Yo no creo en el niño interior y esas cosas, pero sí, me acuerdo de cuando era niña, cuando me sentía vulnerable por diferentes situaciones, me puedo un poquito como proyectar, recordar y ponerme con mayor facilidad en el lugar de estos niños, ¿no? Entonces, nuestra empatía como interventores de alguna acción, de alguna actividad, como promotores de la salud, sí puede fomentar a dar el sentido personal y colectivo a las experiencias aterradoras. Y lo que queremos es que estas experiencias se integren a la estructura del sí mismo, de la persona, de una manera que esto vivido, esta experiencia vivida, no se tenga nada más que desechar o disfrazar o evitar, ¿no? Por ejemplo, no sé, los niños que vivieron un huracán, que siempre que llueva se metan abajo de la cama o salgan corriendo. Si esto se llega a trabajar bien y a canalizar bien a través de actividades lúdicas y creativas, la siguiente vez que llueva, pues sí, pueden sentir temor,
pero ya no van a estar evitando la experiencia porque ya quedó integrada, ya se le pudo dar como un significado, ¿no? Como si fuera una película que se va editando, uno va comprendiendo sus experiencias y las habla y decir, pues sí, me acuerdo que fue así, estaba mi mamá y yo sentí mucho dolor porque no pudimos ayudar a la vecina y estaba muy asustado y fue la primera vez que sentí miedo a ahogarme o qué sé yo, ¿no? Entonces a la hora de verbalizar las experiencias se llegan a integrar de otra manera y esto permite que haya lugar para poner las otras emociones a favor del desarrollo y no que queden como bloqueados, ¿no? Entonces, si hacemos intervenciones que se ponen a favor de vivencias reparadoras, porque al final lo que hace el juego y el simbolismo y la cultura es que repara nuestras experiencias, ¿no? Nunca quedamos igual, nadie sale igual de ningún lugar y menos de un desastre, pero sí se llegan a reparar cosas. Uno sale con, o sea, el chiste es que uno salga con sus curitas puestos, ¿no? Con sus vendajes que le permitan a uno seguir andando por el mundo y seguirse construyendo como persona. Que se pueda reinstalar cierta confianza en el sí mismo, porque a la hora de jugar el niño pudo darse cuenta de algunas herramientas que tiene personales, que forman parte de su sí mismo, de su forma de ser. Y estas herramientas las va a ir fortaleciendo para enfrentar el entorno y las vicisitudes y los altibajos de la vida, ¿no? Entonces se repara y se reinstala cierta confianza en sí mismo y en la propia capacidad de enfrentar las adversidades. No es lo mismo dejar a un niño que vio un desastre así nada más que lo tramite solo en una esquina de alguna habitación y que no se le hable mucho y ver nada más cómo está tranquilo o callado o deprimido, o decirle, ay, ya tienes que dormir mejor, vamos a ver, te voy a poner caricaturas para que no sueñes pesadillas. No es lo mismo no hacer nada o casi nada que poner a los niños a hablar de lo que les pasa a través del simbolismo y del juego, porque no van a hablar directamente, ¿no? Van a hablar a través de símbolos, dejar que esto ocurra. Y no para hacerles interpretaciones a ellos, simplemente para que esto ocurra y ellos puedan enfrentar las adversidades de otra manera y puedan irse construyendo un entorno que se den cuenta que puede ser más protector, ¿no? Y bueno, los momentos en los que podemos intervenir como promotores de la salud, cuando ocurre un desastre, es en una fase inmediata al impacto. Y cuando esto es así, por ejemplo, cuando hay un sismo y acaba de ocurrir y hay bueno, caída de casas, edificios, desastres, incendios y demás, y muertos, la fase inmediata al impacto requiere de unas intervenciones muy específicas para las cuales hay ciertas metodologías que no vamos a ver hoy. Otra fase de etapa de intervención podría ser la fase de recuperación a corto plazo, digamos, una semana, 2 semanas después de un evento así, como un huracán, una inundación, un terremoto. Todavía hay cosas bastante prácticas que hacer en una intervención con las personas. También para eso hay metodologías específicas que tampoco vamos a hablar hoy. En el caso del COVID, pues lo sorpresivo y lo nuevo para nosotros es que es de una durabilidad incierta, que ahorita llevamos 6 meses y seguimos en esta pues aunque mejoren las condiciones, aunque haya menor número de infectados, de todos modos la situación es la misma. Estamos en confinamiento, ¿verdad? Estamos sin ir a las escuelas. Entonces, en esta fase de durabilidad también habría que implementar determinados tipos de intervenciones, que es ahí donde ustedes pueden hacer una propuesta de proyecto para la fase de durabilidad. O pueden hacer una propuesta también para la fase de regreso a la nueva normalidad, que también puede requerir eh, ciertas ayudas, ¿no? Después de tanto tiempo de estar así como estamos, a lo mejor tampoco vamos a entrar tan fácil a la nueva normalidad y también podemos tener algunas propuestas interesantes que ofrecer. Entonces, bueno, esto es en términos generales lo que les traje.